Muy bien, y como lo habíamos anunciado, estamos con el señor Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Vamos a hablar con él sobre la ley de consulta previa, y es un gusto tenerlo en el programa. Señor Lanegra, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por estar con nosotros. Esta ley ha sido muy importante, ha sido además muy discutida. El presidente la ha promulgado, digamos, en Bagua, simbólicamente en Bagua, además, con todo el peso que tiene haberlo hecho ahí. Pero hay unas cosas que quisiéramos conversar con usted sobre procedimientos que la ley establece. Uno de ellos tiene que ver con cuando hablan de la territorialidad de los grupos indígenas. ¿Cómo es posible hablar de territorialidad en un contexto no demarcado y no titulado y con los continuos traspasos de colonos, por ejemplo, en el caso de la selva? ¿Cómo contemplar este problema? Sí, efectivamente en el Perú existe un tema de agenda pendiente de titulación, comunidades. Ahora, las comunidades, efectivamente, en el caso de las comunidades nativas, que es parte de la agenda, ellos tienen un espacio en el cual se le ha asignado una parte del lugar que ocupan bajo propiedad comunal. Digamos, son posesionarios, pero no propietarios. Hay un grupo que sí tiene propiedad. Okay. Luego hay una parte del espacio que ellos utilizan que está asignado bajo otro tipo de título, básicamente, efectivamente, como una suerte de posesión. El Estado autoriza el uso de un espacio del territorio porque ellos necesitan espacios para la caza, para la pesca, para actividades tradicionales. Entonces se requiere un espacio mucho más amplio. De acuerdo. Y además, porque es un tema central en el caso de la agenda de los pueblos indígenas, la relación entre ese espacio y su identidad cultural. De acuerdo. Entonces, por esa razón tienen espacios amplios. Y efectivamente existe todavía un reclamo de muchas de estas organizaciones indígenas respecto a la necesidad de terminar la titulación. Entonces es una tarea pendiente. Ahora, no todo está vinculado con propiedad. Es decir, el derecho a la consulta, que la ley de consulta que se ha dado, en parte tiene que ver básicamente con el tema del territorio, pero involucra otros aspectos, como por ejemplo las políticas sociales, como por ejemplo las políticas vinculadas con la inversión, por ejemplo las políticas vinculadas en general con el desarrollo económico, sostenible, social de estas comunidades. Efectivamente, una parte de la agenda es el asunto de la territorialidad. Correcto. Un asunto central de esta ley, y que creo que además le da un peso, si usted quiere, moral, es el tema de la buena fe. Las dos partes tienen que actuar de buena fe para que esta consulta tenga sentido. Sin embargo, la ley plantea que está prohibido todo tipo de proselitismo partidario y conducta antidemocrática en el momento en que los representantes indígenas acuden y solicitan la ley de consulta previa. ¿Cómo definir proselitismo partidario? ¿Qué pasa si una organización sale y exige a través de una marcha, a través de un encuentro de grupos indígenas, por ejemplo, y deciden ir a un derecho de consulta? ¿Qué pasa en ese caso? Yo creo que hay que usar como base siempre lo que es el centro de esta ley, que es el convenio 169 de la OIT. O sea, inclusive el título de la ley expresamente señala que es para el derecho a la consulta que recoge el convenio 169 de la OIT. Sí, así es. Reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, el convenio de la OIT lo que establece es cuál es el proceso de consulta. Es un proceso de consulta que tiene varias etapas. Tiene una etapa en la cual se identifican a los pueblos indígenas, se identifica la medida, tiene una etapa en la cual se informa a los pueblos indígenas, una etapa en la cual el pueblo indígena discute internamente, y hay una etapa en la cual sí se sienta a conversar con el Estado. Y efectivamente en esa conversación, en ese diálogo directo entre el Estado y los pueblos indígenas tiene que haber un clima de buena fe. Así es. Y ese clima de buena fe implica que el centro de la discusión es la medida legislativa y la medida administrativa. Y que todas otras agendas que no tienen que ver con esos temas quedan acotadas. Quedan acotadas. Eso no quiere decir, desde luego, un desconocimiento del derecho de los pueblos indígenas, como cualquier otro ciudadano, de hacer vida política, de sus organizaciones, asociaciones, sus propias agendas más amplias. Pero en la mesa donde vamos a discutir una ley, evidentemente el tema central de discusión debe ser el contenido de dicha ley en tanto afecta directamente a los pueblos indígenas. Correcto. Ahora, dice la ley, en caso de que la entidad estatal pertenezca al Poder Ejecutivo, digamos, hay una organización del Estado vinculada al Poder Ejecutivo que da una norma. Ministerio. ¿De acuerdo? Que un pueblo indígena dice, no, un ratito vamos a consulta, vamos a conversar esto. Y desestima el pedido, ¿no es cierto?, las instituciones o organizaciones representativas de los pueblos indígenas, tal acto puede ser impugnado ante el órgano técnico especializado. Primera cuestión, el Poder Ejecutivo se convierte en juez y parte. A ver, ese es un tema que busca tener dos espacios al interior de la administración pública. Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas. Dice, no me parece que haya que hacer la consulta. Y el pueblo indígena dice, no, sí, acá me afectan mis derechos. Entonces,
¿A dónde apela? Ese órgano que menciona la ley es el Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Cultura. Ese es otro ministerio. Sí. Entonces, voy a donde ese viceministerio y le digo, mira, el Ministerio de Energía y Minas me ha dicho que no, pero yo creo que sí. Entonces tiene una segunda instancia administrativa. ¿Qué pasa si ese viceministerio le dice también no? Entonces tienes el Poder Judicial. Así es. Los órganos jurisdiccionales no se renuncia a ellos, pueden ser una vía. O sea, es una vía, pero evidentemente les das primero la oportunidad de dos momentos dentro del Poder Ejecutivo. En el caso de otros órganos, como por ejemplo los gobiernos regionales y las municipalidades, que también tienen que hacer consulta de determinadas medidas que afectarán a los pueblos indígenas, ahí se cierra internamente en esas entidades y también tienes la vía judicial. En el caso del Congreso de la República, solamente quedan las demandas de inconstitucionalidad, en caso de que considere que la ley no ha cumplido con el procedimiento de consulta. Pero justamente aquí viene la crítica que hemos escuchado de varios sectores, en varios sectores económicos, y es, si esto tiene que terminar en el Poder Judicial, significa que un petitorio para poder explotar o investigar una zona minera o algún proyecto hidroenergético, ¿no es cierto?, si vamos a esperar que el Poder Judicial se pronuncie, pueden pasar 3 o 4 años y los petitorios se van acumulando en la mesa de los funcionarios. Sí, a ver, creo que hay que entender ya en el momento de la gestión concreta de cuántos casos de ese tipo pueden existir. Es decir, casos en los cuales existan dudas sobre consultar o no consultar. O sea, esos casos en el supuesto que he mencionado. Yo creo que el Estado, mediante una buena reglamentación, puede definir con claridad cuáles son los supuestos y ordenando el proceso, evitando que se tenga que ver en cada caso por caso y dejar al funcionario decidir en cada tema si va a consultar o no. En cambio, si hay reglas muy precisas, claras para cada sector y se sabe qué es lo que se va a hacer en cada etapa, entonces ese riesgo de que se tenga que ir a apelaciones y demás se reduce significativamente. Siempre habrá por ahí un caso, es decir, una situación excepcional en la cual el Estado evidentemente o los pueblos indígenas ven que hay una situación que no está claramente definida, pero la idea es que sean los menos, sean muy pocos, contados con los dedos en las manos, y que todo el resto se tenga un proceso ordenado, y por esa razón es importante que existan varios reglamentos. Hemos escuchado que se ha hablado de que tiene que haber un solo reglamento. Creemos que eso no es viable. Lo que se requiere, a ver, el Congreso requiere modificar su reglamento interno. ¿Para qué? Para incluir el proceso de consulta dentro del proceso legislativo. Luego, el Poder Ejecutivo, en manera general, requiere un reglamento para el tema de los decretos legislativos. Hay que recordar que esta ley de consulta como una respuesta a decretos legislativos que se dieron sin consulta. Entonces, los decretos legislativos también tienen que ser sometidos a consulta. Entonces, tiene que haber un reglamento para ese tipo de casos. Luego, tenemos cada ministerio que da medidas administrativas de diverso tipo. También reglamentos para esa situación. Y uno particular para modificar las normas del Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura y su Viceministerio de Interculturalidad tienen el rol rector de todas las políticas en materia de pueblos indígenas. Entonces tienen que tener reglas para construir la base de datos que la ley le exige tener, ahora una base de datos con los nombres de los pueblos indígenas, con los representantes de los pueblos indígenas, también para reducir ahí también el elemento de falta de información, de confianza, de predictibilidad respecto a quiénes son las contrapartes. Entonces, se requiere además que este organice también, por ejemplo, esta segunda etapa de apelación, eso que acabas de mencionar. También tiene que haber unas reglas para definir cómo que llega el caso. El reglamento nos va a ayudar a entender un poco más eso. Esos reglamentos que tienen que desarrollarse, yo diría que hay uno que es muy urgente, ¿no? Que es el reglamento del sector de energía y minas. Porque en ese sector se están concentrando gran parte de las expectativas. Entonces hay que trabajar junto con los pueblos indígenas también, con la participación de los actores involucrados en el tema para construir un buen reglamento en el sector de energía y minas. Ahora, ¿tiene usted confianza que un viceministerio de Cultura, que no trabaja con fórmulas, ni con estándares, ni con indicadores, ¿no es cierto?, pueda resolver técnicamente, con criterios técnicos, una situación, una decisión como esta? Sí, a ver, yo creo que son dos cosas distintas. El tema de la discusión sobre el contenido de la ley y otra cosa, las cosas que va a ver el Ministerio de Cultura, a través de su Viceministerio de Interculturalidad. ¿Por qué? Porque lo que va a haber es, por ejemplo, la negación del derecho a consulta. Es decir, el Estado dice que no hay que consultar y en cambio el pueblo indígena dice que sí. Entonces el Ministerio tiene que decidir. Entonces ahí no se entra tanto al fondo de la cuestión, sino ver si ese tema tiene una afectación en el derecho de los pueblos indígenas. Entonces ahí sí tiene competencia o debería tener competencia para evaluar si efectivamente la medida puede afectar. Pero intuyo, y permítame la acotación, que el sesgo hacia el pueblo indígena podrá ser mayor porque hay una identificación con lo intercultural, ¿no es cierto? Pero fíjense, en el supuesto inclusive en que se agregue una etapa más de consulta, en un proceso donde haya dudas, es mucho más natural, razonable seguir el proceso. Porque ahí viene otro tema clave, ¿ya? Hay mucha preocupación respecto a que esto va a originar un aumento en los tiempos de los proyectos de inversión. Así es, por eso lo jurisdiccional preocupa tanto. Exacto. Entonces,
¿Qué es lo que hay que hacer? Una forma inteligente de trabajar en el tema de las medidas administrativas que tienen que ver con recursos de subsuelo, que es lo que más, digamos, ha generado preocupación. Hay que integrar el proceso de consulta a los procesos de participación que hoy en día ya existen. O sea, hoy en día ya existe un instrumento de evaluación de impacto ambiental, que también hay que mejorar, pero que ya tiene plazos y procesos. No tienes que hacer la consulta como un proceso paralelo, un proceso adicional, sino como un proceso que se puede integrar, en muchos casos, aprovechando ya los instrumentos de participación que se van desarrollando. Y de esa manera, por ejemplo, la consulta exige información. Entonces ya en el proceso de evaluación de impacto ambiental puedes ir informando a la población, informando a los pueblos indígenas. Exige que haya un tiempo para que la población pueda tomar una decisión. También hay en el proceso, un proceso en el cual se da tiempo para que la población, en general, cualquiera de nosotros, ante un proyecto, pueda conocer del proyecto e informarse y saber. Tiene que hacerlo de manera integrada. Pero usted se encuentra ahí con otro problema. Sí. Es el artículo 18. Son los recursos para la consulta. Sí. Cuando dice, las entidades estatales deben garantizar los recursos que demanda el proceso. No es tan sencillo como sacar dinero y ponerlo para la consulta. Uno tiene que pedir en el presupuesto para el próximo año. Entonces, nuevamente los procesos comienzan a preocupar. Eso es tiempo, ¿no? Eso es cierto, pero hay que recordar que ya tenemos una experiencia similar cuando el Estado decidió agregar un estándar de protección adicional, que son los estudios de impacto ambiental. Antes de la década del 90 no se exigían estudios de impacto ambiental, se hacían y vemos las consecuencias, los pasivos ambientales que hay en todo el país. Ahora se exigen estudios de impacto ambiental. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, que en el presupuesto del proyecto de inversión se incluya un elemento que es el pago del estudio de impacto ambiental. Si un proyecto tiene que pasar por consulta, los costos de ese proceso de consulta también deberían, por ejemplo, ser cargados a ese presupuesto y, por tanto, de esa manera financiar el proceso de consulta. De hecho, hoy en día, ¿asumir que va a haber consulta? No, digamos. Para tener la plata ahí guardadita, cuando tú tienes el proyecto de inversión y sabes que tu ámbito incluye pueblos indígenas, como ocurre con el Banco Mundial, que tiene, por ejemplo, salvaguardas sobre pueblos indígenas, ya sabes que tienes que incorporar ese fondo. Y si finalmente no hay necesidad de consulta porque se modifica el proyecto, bueno, el fondo simplemente queda ahí como digamos, libre disponibilidad. Pero si hay consulta en el proceso, entonces usa esos fondos para pagar los costos que el Estado le va a demandar ese proceso. Desde luego, eso es parte del tema. Porque hay otros asuntos, como por ejemplo las leyes, que no pueden seguir ese tipo de mecanismo. En ese caso, efectivamente, hay que generar los recursos para apoyar este proceso de consulta. Sin duda, va a implicar un costo para el Estado. Eso es evidente. Va a implicar un costo para el Estado desarrollar e implementar esta ley. Sí, pero que todos los pueblos indígenas pidieran consulta. Pero no son todas las medidas. Son aquellas medidas que implican un cambio en la situación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No son tantos. Y esas leyes, sin duda que vale la pena hacerlo, porque si una deuda tiene este país es con los pueblos indígenas, y esos dineros que van a ser de nosotros, que aportamos al Estado, sin duda son indispensables para recuperar la confianza entre el Estado y los pueblos indígenas. Esta ley debió ser aprobada hace 13 años, cuando el Perú suscribió el convenio 169. Bueno, el Perú lo suscribió hace casi 17 años, casi 18. De acuerdo, 18 años, me corrige, gracias, doctor. Pero está en vigencia hace 16 años. Correcto. Ahora, ¿cree usted honestamente que esta norma lima las asperezas entre la industria extractiva y las comunidades indígenas? ¿Esta es la mejor oportunidad que tenemos para que se genere una mejor relación entre industria extractiva y pueblos indígenas? Es un primer paso, pero hay que entender cuál es el espíritu de este derecho, ¿no? En la década del 50 se firmó otro convenio, el 107 de la OIT, y ese decía que lo que había que hacer los estados era asegurar que todo el país más o menos se integrara en una sola gran cultura. Es decir, las culturas tenían que asimilarse a la cultura principal. Y el convenio 69 lo que dice es, vamos a convivir. O sea, las culturas, cada quien tiene el derecho de mantener su identidad, pero dentro del Estado, dentro de las reglas del Estado, vamos a convivir. Las inversiones, por lo tanto, deben aprender a vivir en esos espacios multiculturales y empezar a trabajar y construir oportunidades dentro de ese espacio. El embajador del británico en el Perú ha dicho que esa señal de la ley lo que da es una muestra de que se puede mejorar la calidad de las inversiones, y eso inclusive puede traer nuevas inversiones interesadas. ¿Por qué se mejora la calidad de la inversión? Porque cuando tú tienes solamente una visión de una perspectiva cultural y no incluyes la de otras perspectivas culturales, hay oportunidades a veces inesperadas que solamente se descubren cuando entras en un tema de consulta. Generas un clima, por ejemplo, de oportunidades para la educación intercultural bilingüe, una posibilidad de desarrollo de servicios con una visión cultural para la gente, desarrollas la posibilidad de que la población pueda inclusive favorecerse directamente de algunos servicios. A veces algo tan sencillo como el diseño
de alguna instalación siguiendo las pautas culturales de la población en la cual se va a desarrollar, cambia completamente la perspectiva de la gente y le es mucho más útil. Y además empiezas a ver posibilidades para que ese proyecto de inversión se empiece a integrar de una manera más orgánica dentro de la estructura de desarrollo del país. Y tampoco, eso es muy importante, soy muy optimista porque son dos lógicas de vivir completamente diferentes. Pero, ¿cuál es la clave? Que no es el único instrumento. Ajá. Existen otras herramientas que tienen que ir a acompañar la consulta. Una de las herramientas claves que hemos señalado además en la Defensoría del Pueblo es el tema del ordenamiento del territorio. Implica una mirada mucho más amplia, implica una visión de conjunto. No hay que mirar solamente el subsuelo, hay que mirar el agua, hay que mirar el bosque, hay que mirar las comunidades, hay que mirar la vida, la biodiversidad. La tarea pendiente de la República, doctor La Negra. Y que es, creo, un momento, y es ahí viene el tema, si hay una oportunidad que esta ley de consulta es a un replanteamiento de cómo los peruanos ocupamos nuestro territorio y la posibilidad de convivir, inclusive con visiones distintas en el mismo. Si somos un Estado que deja simplemente a cada uno, a las empresas, a cada quien que decida sobre lo que hace en el territorio, no va a haber posibilidad de sostenibilidad en el futuro. Entonces necesitamos aprovechar esta oportunidad para hacer ese giro, ese cambio que va a llevarnos sin duda a unas posibilidades mayores de desarrollo para todos. ¿Y no le parece justo, correcto, cuando las empresas dicen estos procesos van a encarecer tantísimo mis procesos de inversión que mejor no invertir, mejor irme? ¿Esa es una lógica que usted no cree que pueda darse con esto? No, porque en otros países, por ejemplo en Canadá, en Australia, donde también hay actividad extractiva importante y hay pueblos indígenas, han aprendido las empresas, inclusive con estándares que quizás en algunos casos de mucho más altos, usted, claro, han encontrado fórmulas para conseguir mutuos beneficios. Por ejemplo, inclusive lo que se está planteando en algunos casos, ¿no? La participación inclusive como accionistas en algunas empresas, como parte de la integración, sí, hay un caso para que se sientan más empoderados respecto a los proyectos. Y además, otra cosa importante, los proyectos más grandes de inversión ya tienen hace mucho tiempo salvaguardas y exigencias de este tipo. Entonces no es una novedad para las empresas. Pero el tema es que la consulta no es entre las empresas y los pueblos indígenas, sino entre el Estado y los pueblos indígenas. Porque lo que se va a consultar son las leyes o las medidas administrativas. Entonces son cosas que pero que terminan favoreciendo a una empresa finalmente, ¿no? Porque ese va a ser el conflicto. Pero con las voces y con la transparencia y con la presencia del Estado, que ahora va a ser obligatoria, tiene que empezar a construirse una situación en la cual el pueblo sienta que el Estado está ahí a su lado. Y en esta negociación, conversación, consulta, ¿qué rol va a jugar la Defensoría del Pueblo? Varios roles. A ver, nosotros desde luego tenemos un espíritu siempre de colaboración crítica, en el cual hemos también ya expresado, ¿no?, nuestra voluntad de apoyar en todas aquellas tareas de desarrollo, ¿no?, del derecho a la consulta. Pero nuestro rol central, que es el por el cual nos han creado, es el de ser vigilantes, supervisores de la acción estatal. Entonces recibir las quejas, las consultas, los pedidos de la población indígena y en general de la sociedad respecto a la aplicación de esta ley. Entonces vamos a tener un rol de apoyo, de sugerencias, de recomendaciones al Estado, de darles insumos para el desarrollo de estos instrumentos, pero al mismo tiempo un rol de seguimiento, de supervisión, que es el centro, el corazón también del trabajo defensorial. Doctor La Negra, ha sido usted muy claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por habernos acompañado. Muy buenas noches. Soy Iván La Negra, adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Nos vamos a la pausa. Regresamos en un instante.